¿Qué pensarías si te dijera que una especia dorada, probablemente ya presente en tu cocina, podría ayudar a combatir la inflamación crónica? Puede sonar demasiado bueno para ser verdad, pero la ciencia está comenzando a confirmar lo que la medicina tradicional ha sabido durante milenios. Te invito a descubrir el secreto que la naturaleza esconde para modular la inflamación en el cuerpo de forma efectiva. La inflamación es la respuesta natural de nuestro organismo ante una lesión o infección, una señal vital de que nuestro sistema inmune está trabajando para protegernos. El problema surge cuando esta respuesta se vuelve crónica, un estado que contribuye a diversas condiciones de salud, desde el dolor articular hasta problemas digestivos. Millones de personas conviven con este estado inflamatorio, dependiendo a menudo de fármacos que pueden acarrear efectos secundarios. Pero la solución podría encontrarse en un lugar inesperado, el especiero. Hoy no hablaremos de un fármaco, sino de una raíz ancestral de un vibrante color dorado, la cúrcuma. Originaria del sudeste asiático y pilar de la medicina ayurvédica, la cúrcuma es mucho más que el ingrediente que le da su color característico al curry. Dentro de ella se encuentra un compuesto extraordinariamente potente llamado curcumina, un polifenol que ha captado la atención de la comunidad científica por sus notables propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. En este análisis vamos a explorar cómo la curcumina puede ofrecer una alternativa natural para modular la inflamación, mejorar la digestión y favorecer la recuperación física. Analizaremos su uso, las dosis recomendadas, cómo potenciar sus efectos y, lo más importante, qué dice la ciencia sobre este regalo de la naturaleza. Prepárese para descubrir por qué esta especia dorada está siendo estudiada por sus beneficios en condiciones como la artritis, el síndrome de intestino irritable e incluso la recuperación deportiva. Comencemos por uno de los campos donde la curcumina ha demostrado un potencial más asombroso: el manejo del dolor articular, específicamente en condiciones como la osteoartritis y la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca las articulaciones, causando inflamación y dolor. La osteoartritis, por su parte, es una patología degenerativa donde el cartílago que protege las articulaciones se desgasta. En ambos casos, la inflamación es el motor del dolor. Es aquí donde la curcumina entra en escena. Diversos estudios científicos han demostrado que su poder antiinflamatorio es tan significativo que su efecto puede ser comparable al de fármacos como el ibuprofeno, pero presentando un perfil de seguridad prometedor, sobre todo en lo que respecta a efectos secundarios gastrointestinales. La evidencia es cada vez más sólida. Por ejemplo, una revisión sistemática de 2016 recomendó una dosis de 1000 miligramos de curcumina al día para tratar los síntomas de la artritis. Otro análisis de estudios confirmó que un tratamiento con 1 gramo diario de curcumina durante 8 a 12 semanas reduce significativamente los síntomas de la osteoartritis. La investigación más reciente sigue respaldando estos hallazgos, mostrando cómo la suplementación con curcumina puede llevar a una reducción notable en la inflamación y el dolor articular, al tiempo que aumenta la capacidad antioxidante del cuerpo, sugiriendo que no solo calma la inflamación, sino que también fortalece las defensas del organismo. ¿Cómo lo logra? A nivel molecular, la curcumina es capaz de modular múltiples vías. Inhibe la actividad de moléculas que promueven la inflamación. En términos más sencillos, la curcumina interrumpe la cascada de señales que ordenan a su cuerpo crear inflamación. Además, algunos estudios sugieren que protege activamente el cartílago al inhibir enzimas que lo degradan e incluso bloqueando vías de señalización celular implicadas en el proceso inflamatorio de la artritis. Para alguien que vive con dolor articular crónico, esto representa una vía de esperanza hacia una mejor movilidad y calidad de vida. Ahora pasemos de las articulaciones a nuestro sistema digestivo. Si padece de hinchazón, gases o malestar abdominal, la cúrcuma también podría convertirse en su aliada. Su uso tradicional para tratar problemas estomacales no es una coincidencia, y la ciencia moderna está validando su eficacia en este campo. Uno de sus principales beneficios es su capacidad para estimular la producción de bilis en el hígado, la cual es esencial para digerir las grasas.
Una producción insuficiente de bilis puede llevar a la sensación de pesadez e hinchazón. Al promover un flujo biliar saludable, la cúrcuma facilita la descomposición de las grasas, aliviando la carga del sistema digestivo. Esta propiedad es especialmente útil para personas con dispepsia funcional, un término que describe el malestar en la parte superior del abdomen sin causa aparente. De hecho, un estudio reciente comparó la eficacia de la curcumina con la del omeprazol en pacientes con esta condición y concluyó que ambos tratamientos tenían eficacia comparable para aliviar los síntomas. Además, la cúrcuma actúa como un carminativo, ayudando a reducir la formación de gases y la dolorosa hinchazón. Sus beneficios van más allá. La inflamación intestinal es clave en el síndrome de intestino irritable. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, se ha investigado el uso de la cúrcuma para calmar la inflamación de la mucosa, mejorar la barrera intestinal y modular la respuesta inmune en el intestino, con varios estudios sugiriendo que puede reducir los síntomas del síndrome de intestino irritable y mejorar la calidad de vida. Para aprovechar estos beneficios digestivos, una forma tradicional es preparar una infusión de cúrcuma. Simplemente añada cúrcuma en polvo o rallada a agua caliente. Como veremos más adelante, para potenciar su efecto es fundamental añadir una pizca de pimienta negra y una pequeña fuente de grasa, como unas gotas de aceite de olivo. Si eres una persona activa o deportista, conoces bien seguramente el dolor muscular de aparición tardía, que es el resultado de microlesiones en las fibras musculares y la consiguiente respuesta inflamatoria. Aunque es un proceso normal, puede limitar su capacidad para entrenar. Aquí, la curcumina demuestra una vez más su versatilidad. Múltiples estudios han concluido que la suplementación con curcumina puede reducir significativamente el daño muscular, la inflamación y el estrés oxidativo provocados por el ejercicio intenso. Cuando entrenamos con intensidad, se liberan marcadores de daño muscular en la sangre como la creatina quinasa. Varios estudios han observado que los atletas que toman curcumina muestran niveles más bajos de creatina quinasa después del ejercicio, lo que indica una menor lesión muscular. En la práctica, esto se traduce en una reducción del dolor y la rigidez, permitiendo una recuperación más rápida. Uno de los mecanismos es la capacidad de la curcumina para modular la respuesta inflamatoria post-ejercicio, reduciendo las moléculas que generan la sensación de dolor. Además, el ejercicio intenso genera radicales libres, causando estrés oxidativo. Las potentes propiedades antioxidantes de la curcumina ayudan a neutralizar estos radicales libres, protegiendo los músculos y favoreciendo una recuperación más eficiente. Las dosis utilizadas en los estudios deportivos suelen ser más altas, oscilando entre 1 y 4 gramos de curcumina al día, a menudo divididas en tomas antes y después del entrenamiento. Incorporar la curcumina en su rutina podría significar una recuperación más veloz y una mejor protección para sus músculos a largo plazo. Hemos hablado de los beneficios de la curcumina, pero es crucial entender por qué es tan poderosa y cuál es su principal debilidad. El poder de la curcumina reside en su habilidad para interactuar con nuestro cuerpo a nivel celular. Como mencionamos, es capaz de inhibir las principales vías inflamatorias. Sin embargo, la curcumina tiene un talón de Aquiles, su baja biodisponibilidad. Esto significa que al consumir cúrcuma sola, el cuerpo absorbe una mínima parte de la curcumina, ya que es poco soluble en agua y nuestro hígado la elimina rápidamente. Aquí es donde entra en juego la pimienta negra, que contiene piperina. La piperina tiene la capacidad de inhibir las enzimas del hígado que descomponen la curcumina, permitiendo que ésta permanezca más tiempo en el torrente sanguíneo y en concentraciones mucho más altas. ¿Qué tan grande es la diferencia? Los estudios son asombrosos. La combinación de curcumina con piperina puede aumentar su biodisponibilidad hasta en un 2000%. Esta es la diferencia entre no obtener casi ningún beneficio y desbloquear su potencial terapéutico. Además, como la curcumina es liposoluble, es decir, se disuelve en grasa, consumirla junto con una fuente de grasa saludable, como aceite de oliva, coco o aguacate, también mejora drásticamente su absorción. Si esta información te ha resultado valiosa y deseas seguir descubriendo los secretos que la naturaleza tiene para tu salud, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido valioso para ayudarte a vivir una vida más saludable.
Hemos recorrido los beneficios de la curcumina para las articulaciones, el sistema digestivo y la recuperación deportiva, encontrando en cada caso una potente fuerza antiinflamatoria y antioxidante. Hemos visto cómo puede ofrecer un alivio comparable al de ciertos fármacos para la artritis, hemos descubierto cómo puede calmar un sistema digestivo irritado y hemos aprendido que puede ser clave para una recuperación deportiva más rápida. Pero la lección más importante es que su poder se libera por completo con sus aliados, la piperina de la pimienta negra y una fuente de grasa saludable. Las dosis efectivas suelen oscilar entre 500 y 2000 miligramos de curcumina al día, dependiendo del objetivo. La próxima vez que vea ese polvo dorado, recuerde que no es solo una especia, es una farmacia natural respaldada por una creciente evidencia científica. A veces el poder para mejorar nuestro bienestar está más cerca de lo que imaginamos, esperando en nuestra propia cocina. Es fundamental recordar que, aunque la cúrcuma es natural, puede interactuar con ciertos medicamentos, especialmente anticoagulantes. Por lo tanto, antes de comenzar a tomar cualquier suplemento de forma regular, es imprescindible que consulten con su médico o un profesional de la salud. Te leo en los comentarios. Lo que tú compartes nos ayuda un montón a todos. Recuerda, lo natural siempre será la mejor medicina. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo.